Muy bien, chicos, a ver. Bueno, ya empezamos. ¿Ya? Por el día de hoy estoy reemplazando a su profesor y ya la otra semana va a conectarse en el horario normal. A ver, cuando hablamos del tema de vertientes hidrográficas, estamos hablando de los ríos. ¿Ok? El tema de vertientes hidrográficas hace referencia a lo que es ríos, hidrografía del Perú. Ya, es un tema que está dentro del prospecto y que, bueno, puede venir. Tema eh, integrador, como le digo, ¿no? O sea, pueden venir, pues vienen varias cositas de otros temas, de las 8 regiones, de las ecorregiones, de relieve del Perú. Es un tema considerado, pero hay que darle el enfoque. Actualmente en este tema no te preguntan tanto cuál es el río más largo, qué río pasa por tal ciudad, qué río está en tal departamento, ya no ya. O sea, lo memorístico ha bajado bastante. Ahora preguntan más sobre características de los ríos. Y seguro, profe, todos los ríos tienen diferentes características. Sí, pero vamos a ver que no es tan complicado. Miren, en nuestro país, ¿el Perú es un país rico en agua dulce o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Perú es un país rico en agua dulce? ¿Será o no será? Bueno, el Perú es un país, en general se dice que es rico en agua dulce. Ujú. Y miren, ¿cómo nos damos cuenta que es rico en agua dulce? Por el precio del agua. En promedio, el agua cuesta 1.000 litros de agua, 3 soles. Tú cuando compras tu botellita de agua de 1 sol o sol 20, te vienen 600 mililitros, o sea, menos de 1 litro. Agua potable que sale por el caño te cuesta 3 soles, 1.000 litros. Ujú. En promedio, ¿no? Hay distritos que les cobran más. Pero cuando digo más, pues 3.50, 4 soles. ¿Pero hasta qué tanto, profe? Sí. El detalle es de que en Lima consumimos demasiada agua para lavar, para el baño, para lavarnos los dientes, para lavar la ropa, para cocinar. O sea, demasiada agua gastamos. Por eso, miren, dice, ¿no? Que en Lima, bueno, en general, en cada peruano en promedio consume 250 litros de agua. Profe, yo no me baño diario. Está bien, pues este es promedio. Hay lugares donde gastan más. Dice que gastamos 5 veces más de lo que la uno necesita, ¿no? ¿Se dan cuenta? De lo que una persona necesita. Entonces, ese es un problema porque gastamos demasiada agua. No tenemos una cultura de cuidado. O ahora que se viene verano, las piscinas, ¿no? En la calle. El Perú es un país naturalmente rico en agua dulce, octavo en el mundo, ¿eh? Casi la totalidad se origina de la lluvia. Ah, seguramente ya les han comentado, pero hay una regla general. En el Perú llueve sobre todo en diciembre a marzo, o sea, las famosas lluvias de verano. ¿Qué verano ya empezó, profe? Ya empezó, ya. A pesar que hace un poquito de frío y empezó ya. En la sierra, en la selva llueve todo el año, en la sierra también por ahí, ¿no? Pero entre diciembre y marzo llueve más. O sea, es muy probable, es muy constante la lluvia, ¿no? El año pasado yo estuve en Ayacucho en esos días y llovió fuerte. Un día me acuerdo, llovió, de los 5 días que estuve,
Un día llovió horrible, súper fuerte. Ujú. Entonces, al llover demasiado, pues eso alimenta los ríos. Entonces, no te olvides, regla general, los ríos del Perú se recargan en los meses de verano. Por ejemplo, mi alumno va, ¿no? Mi alumno va a la playa, perdón, va de viaje, se va de viaje y es muy probable que llueva en estos meses. Pero yo no soy de viajar a la sierra, a la selva en estos meses. Ahí, a la costa, sí normal, ¿no? Porque en la costa ya saben que no llueve. Excepto Tumbes y Piura, allá también llueve en verano. Mm. Ahora, no solamente los ríos del Perú se alimentan del agua, principalmente de la lluvia, ¿no? Principalmente de la lluvia, pero también de los glaciares, del agua subterránea, la nieve. Estos tres que ven ahí, glacio, subterránea y niveo, es lo que alimenta a los ríos durante el año. Porque todo el año tenemos agua, pero es poquito. Por ejemplo, si ustedes han visto el río Rima, cuando ustedes vayan en estos meses, va bastante agua, digo. Pero ustedes van en junio, julio, una tirita de agua. Sin embargo, esa tirita de agua es lo que ha sobrado, porque más adelante, más arriba, se almacena el agua para purificarla. Entonces, tú dirás, profe, pero en el cerro no está lloviendo, sí, pero hay agua subterránea, hay agua que se descongela de los hielos, de los glaciares, pero es muy poca. ¿No? Globos, ¿no? Claro. Ahora, del 100% de agua, no te vayas a olvidar, la mayor cantidad de agua se gasta en agricultura, no te olvides de eso. La mayor cantidad de agua se gasta en agricultura, que no en bañarme, no. Pues yo les he dicho, en este tema de ríos, ya no está viniendo tanto cuál es el río más largo, el que pasa por aquí, ya, eso ya pasó, ya. Las preguntas son son para pensar. Entonces, ¿en qué se gasta más el agua, no? Un dato importante en la agricultura. Lo que más demanda. Luego tenemos a la minería, a la industria, al comercio, ¿no? Los servicios, y luego, al último, el consumo humano. Al último. Mm. Disponibilidad hídrica y densidad poblacional. Miren el mapa de la izquierda. Ahí pueden ver dónde hay mayor concentración poblacional, ¿no? No es donde hay más gente, sino donde la gente está más concentrada. Y como siempre es la costa, ¿no? Y la selva al lado oriental, a la derecha, de amarillo, no hay mucha concentración de población. Pero ahora en el mapa de la derecha, ven ahí, el que está en rojo es donde hay más agua. Y el que está en verde es donde hay menos agua. Y verde claro, mediano. Entonces no es por decirlo así, coherente, ¿no? Por decirlo así. Hay mayor cantidad de agua en la vertiente oriental. Si bien el agua es abundante en nuestro país, no está distribuida de manera proporcional, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que hay más agua en la selva, bueno, en la sierra selva. Ahí te la vamos a bautizar con un nombre. A esta zona de acá se le dice vertiente del Pacífico. Vertiente del Pacífico. A esta zona se le dice vertiente del Amazonas. Y a esta se le dice vertiente del Titicaca. Como se dan cuenta, en la vertiente del Amazonas, sierra, selva, hay más agua, pero vive menos gente. Entonces, no está distribuida de manera proporcional en la población. Pero esto es por origen natural, ¿eh?
No deben decir, ah, profe, las grandes empresas seguramente quieren que no haya agua acá para cobrar más caro. No, es natural. Así siempre ha sido. En la costa hay mayor demanda de agua. Existe un déficit hídrico. Ah, si me hablan de déficit hídrico, ¿qué podría entender? ¿Qué podría entender de la palabra déficit hídrico? Claro, muy bien, carencia de agua, ¿no? Esas palabritas están apareciendo en el examen de admisión, ¿no? Déficit hídrico, lluvias, precipitaciones de verano también le pueden decir, ¿no? En vez de lluvias, precipitaciones. Así ha venido en el último examen, como precipitaciones de verano. Entonces, hay conocimientos base que ustedes deben de tener. Ah, en el Perú, profe, llueve en verano. Déficit hídrico. En el Perú, si bien es cierto, tenemos agua, mucha gente no tiene. ¿Por qué? Porque falta infraestructura. O sea, hay bastante agua en el Perú, pero no hay cómo llevar esa agua de la selva a la costa, por ejemplo. Ah, ya. Por ejemplo, en Lima hay muchas familias que no tienen agua, ¿no? De escasez de agua potable. Ah, pero en Lima es muy común, ¿no? La falta de agua potable. Por ejemplo, acá hay una noticia que menciona, ¿no? Entre 7 a 8 millones de peruanos no tienen agua potable. Ujú. Eso sí es un dato importante a mencionar. Ahora, profe, ¿por qué no hay agua? No que somos un país rico. Sí, somos un país rico en agua, pero falta infraestructura, ¿no? En la sierra, por ejemplo, profe, pero en la sierra, ¿por qué la gente, el agricultor no tiene agua? Porque utiliza sequías, o sea, natural, que el agua pase y hace una zanja en el suelo para que el agua pase, pero eso es demasiado. Entonces, hay una escasez por falta de infraestructura, no te vas a olvidar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Perú alberga 1,89 del agua dulce en el mundo. Ujú. Tenemos 1.007 ríos, tenemos 159 cuencas, más de 2.600 glaciares, más de 700 represas, más de 800 lagunas. Miren, ¿no? El Perú ha perdido el 51% de sus glaciares, reservas de agua dulce, en los últimos años por el cambio climático. O sea, hace 50 años tú veías las cumbres de las montañas con el doble de lo que tienen ahora, ¿no? Eso significa. O sea, no entiendo, profe, que si antes tú veías al cerro así, o sea, si hoy ves el cerro que la nieve llega hasta acá, antes la nieve llegaba hasta acá. Hay una gran diferencia, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Que hemos perdido nuestra reserva de agua dulce.
Claro, el calentamiento global, pues, exacto. Es un dato importantísimo. Está de moda, ¿no? El tema de calentamiento global. En los últimos 20 años, el pastoruri ha perdido. Ahora, esto es focalizado, o sea, solo el pastoruri, porque en el Perú tenemos varios nevados. El nevado del pastoruri está en Ancash. El nevado del pastoruri es el más afectado por el cambio climático. En el anterior, este es el promedio. En los últimos 50 años hemos perdido 50% de glaciares. Pero el pastoruri es un caso especial. En 20 años perdió el 50%, más del 50%. Entonces ya se derritió ya. Le desconectaron la refri y se derritió rápido. Es el glaciar más afectado por el cambio climático. Antes se practicaba esquí, ¿no? Esta es una foto del pastoruri que yo tomé cuando fui hace unos años. Todo parece carie, ¿no? El glaciar parece carie. Ya no da frío, ya da pena más bien. Todo triste. Antes todo esto de acá está bajo hielo. Ahora ya parece como si ustedes han visto cuando su refri se descongela, igualito. Ese es el ambiente que da, que se está descongelando. En cambio, en el año 86, ¿no? Un bloque de hielo, ¿no? Sólido, ¿no? Ahora ya está descongelando, ¿no? Por el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. Ahora, en el Perú, chicos, tenemos al agua dulce, que es un recurso renovable, ¿no? El agua tiene un ciclo. Se evapora, ah, condensa. ¿Qué es la palabra condensación? Condensación es lluvia. Perdón, formación de nubes. ¿No? En el examen te pueden decir, la condensación de masas de aire genera nubes. Precipitación, ¿qué es? Lluvia, caída de agua. Puede haber precipitación sólida y líquida. Las precipitaciones a más de 4.000 metros, probablemente sean sólidas, ¿no? 4.000 metros se congela, granizo, nieve. Las precipitaciones en la selva baja son fuertes, han aumentado, lluvia. Mm. Acá tenía un video, a ver, ahorita lo voy a mostrar, ¿eh? Este no es. Acá está. Mira, esta es una lluvia de selva. En la selva llueve bastante, por eso se dice que es la región más lluviosa. ¿Ok? Ahí acá está. Esto cuando estuve en la Merced como un mes. Muy bien. Sí, está totalmente mojado, ¿no? No, ese es en octubre fue. No, este fue a mitad de noviembre. O sea, como les digo, en la selva llueve todo el año. Pero en diciembre, enero, febrero, marzo, peor todavía. Entonces imagínate si en noviembre ya estaba lloviendo así ya. Imagínate cómo es en el otro, ¿no?
Es en noviembre. En noviembre ya las lluvias son más frecuentes. Entonces, esas precipitaciones recargan al río, ¿no? Ahora, cuando el río se mueve sobre la superficie, a eso se le llama escorrentía. El agua dulce es un recurso renovable que depende de un ciclo, ¿no? Ahí está. Ay, estos gatos. Muy bien. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes. Ahí tenemos a las tres vertientes. Ujú. Miren, para entenderlo mejor, chicos, tenemos tres zonas. La vertiente del Pacífico, del Amazonas, del Titicaca. A ver, cuando les menciono vertiente, ¿qué es una vertiente, profesor? Ah, una vertiente es un conjunto de ríos que desemboca en la misma masa de agua. ¿Qué? O sea, todos estos ríos que ven acá, todos estos ríos desembocan en el Pacífico. Ah, por eso se le dice vertiente del Pacífico. Todos estos ríos que ven aquí, todos estos, desembocan en el Titicaca, en el Amazonas. Ah, por eso se le dice vertiente del Amazonas. Vertiente es lugar donde echan su agua. Vertiente del Titicaca. Ah, son todos los ríos que desembocan en el lago Titicaca. Así de simple. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, esos son tres vertientes. Así, facilito. El Perú tiene tres vertientes. Ríos que desembocan en el Pacífico. Hay varios, ¿no? Hay varios ríos. A eso se le llaman cuencas. A cada río le vas a llamar cuenca, ¿no? Y ahí voy a explicar qué es una cuenca. Y la vertiente del Amazonas tiene 84 cuencas, o sea, 84 ríos que desembocan en el río Amazonas al final. Y la vertiente del Titicaca tiene 13 cuencas, 13 ríos. Profe, ¿y los ríos de la vertiente del Pacífico se parecen? Sí. ¿Los ríos de la vertiente del Amazonas se parecen? Sí. Tienen características distintas a las del Pacífico. Y el Titicaca también tiene características distintas. Entonces, mire, ¿no? Tres vertientes. Ya ustedes han visto cuál de las tres es la que tiene mayor cantidad de agua. La Amazonas, muy bien, ¿no? Claro. Ahí pueden ver los cuadros, ¿no? De repente este cuadrito les puede venir en el examen. Ah, Pacífico tiene 62, ¿no? Ah, 84. Mayor superficie, 75. Superficie es área, ¿no? Pero tiene el 97% de agua. En esta área del 75% del Perú, tiene el 97% de agua. Ah. Distribución de agua, ¿no? Pacífico, 1,7. Amazonas, 97%. La vertiente más poblada es la del Pacífico y puede presentar problemas de escasez. Eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿por qué el agua se distribuye de manera desigual? Ah, ustedes a veces cuando se han ido a la ducha, ¿no? El agua cae de la ducha, estás parado ahí, ¿no? El agua se va para un lado y otra parte del agua se va a otro. Atrás, ¿no? Atrás tuyo.
poco adelante, un poco atrás. O sea, tu cabeza es como que distribuye el agua, ¿no? En el Perú, nosotros tenemos a nuestra cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes distribuye el agua de un lado a otro. ¿Cómo así, profesor? Cuando llueve, una parte del agua se va para el occidente. Para allá, vamos a ponerle una flechita acá. Está la flechita gruesita. Una parte del agua se va para el occidente y otra parte bueno, gran parte del agua, mejor dicho, se va para el oriente. Por eso en la selva hay más agua, pues. O sea, que nuestro gran Divortium Aquarium, ¿qué es eso, profesor? Así le dicen, en términos, en hidrología le dicen Divortium Aquarium. Está en latín, ¿no? Divortium Aquarium. A eso se le dice divisoria de aguas. Ese es un Divortium Aquarium, la divisoria de aguas. Y nuestro gran Divortium Aquarium es la cordillera de los Andes. No te vayas a olvidar. Distribuye el agua. Y debido a su configuración propia, los Andes hace que haya más agua para para el oriente y menos para el occidente. Pero también tiene otra explicación. Muchos de nosotros pensamos, ¿no, profe? Pero si el mar está en la costa, ¿no? ¿Por qué no llueve en la costa? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por qué en la costa no se forman nubes acá? Pues las nubes deberían venir de la costa, pero no pasa eso. Porque nuestro mar es frío. No te vayas a olvidar, nuestro mar es frío. Un mar frío no se evapora. Por lo tanto, no hay nubes, no hay lluvias. Y tan frío es, chicos, que en estos días de verano que hace calor, ni así se evapora. ¿No se han dado cuenta? Nuestro verano es muy particular. Hace calor, ¿no? En ningún verano ha llovido acá en Lima. Hace calor, bochorno, infierno, ¿no? Se derriten las plantas, pero el mar no se evapora, sigue ahí, fresh. Imagínate, si no se evapora en verano, ¿qué se va a evaporar en invierno, donde es más frío todavía? Por eso en la costa centro y sur, acá, costa sur, no llueve, imposible. Pero en Tumbes y Piura, allá sí llueve, porque el agua es cálida. Acá viene la corriente, el Niño. No, eso lo van a ver en otros temas. Acá viene la corriente, el Niño, agua cálida. Tumbes y Piura, y ahorita en estos meses sí llueve, lluvias de verano. Está hot. Acá no. Por eso tenemos desierto, Fiorella, porque no llueve. Desierto, lugar donde no llueve. El agua es fría, no te olvides, agua fría. Y en verano no hay nubes, peor en invierno no llueve. Acá sí, en verano se pone caliente. Tumbes y fiebre. Entonces, profe, ¿de dónde vienen las nubes? Ah, vienen del oriente, vienen de Brasil.
de toda esta zona húmeda, de aquí vienen las lluvias. Y es bastante, ¿eh? Esas nubes vienen, ahí está el gráfico, vienen del oriente al occidente. Esas nubes pasan por la selva baja, llueve en la selva baja, pero cuando se chocan con la cordillera, o sea, en la selva alta, llueve más. Por eso se dice que la selva alta es más lluviosa. Y una porción de esas lluvias, parte de esas nubes, llega a la sierra. Y un poco de esa lluvia baja hacia la costa, hacia la sierra occidental y hacia la costa. ¿Se entiende o no se entiende? Es importantísimo, es una de las fijas. La neblina es algo normal, la humedad, esa es humedad, pero esa humedad no provoca lluvias. Tú ya has visto que es una lluvia de selva, ese sí es lluvia. Miren, acá está la costa, este es el cerro, ahí está el Tao, ahí está. Este es vamos a bajar el punto. Esta es la costa, este es los cerritos de la costa, los cerros de la sierra. Estos son los cerros. Ay, ¿qué pasó? Estos son los cerritos de la costa, los cerros de la sierra. Hoy no me quiero dejar dibujar porque bueno, ahí. Las nubes vienen de la selva, ¿no? Algunas nubes, este es el occidente, donde está la costa, sierra, costa, y este es el oriente, donde está la sierra y la selva. Entonces las nubes primero llueven acá. Ah, por eso, profe, en la selva hay más agua, pues claro. La selva tiene más agua. Y un poco de esas nubes logran pasar a la sierra central. Esta es la sierra central. Entonces empieza a llover y el agua baja. Ah, por eso nuestros ríos tienen más agua, ¿ve, profe? Claro. Y en raras ocasiones, estas nubes logran pasar por aquí y llegan a la costa, pero sí en raras ocasiones. A eso se le llama trasvase de lluvias. Esa ha sido pregunta de simulacro. Cuando las lluvias de la sierra ingresan a la costa desde el este, desde el oriente, a eso se le llama trasvase. Y provoca unas lluvias, ¿no? En Chosic, bueno, en Chosic sí va. En Atevitarte, El Agustino, ¿no? Huachipa, por ejemplo, Campoy, en esas zonas empieza a llover. Pero no es una lluvia como de la selva, pues es una lluvia, ¿no? Copiosa. Se llama trasvases de lluvias de verano. Entonces, otro dato importante, las lluvias vienen de la selva. Anoten, ¿eh? Supongo que tendrán su libro ahí. Las lluvias vienen de la selva. ¿Y cuándo vienen? Sobre todo en verano. ¿Por qué? Porque hay más fuerza, mayor evaporación en la selva. ¿Se entendió, no, chicos?
Chicos, Melén, no veo sus comentarios. O sea, se ha quedado en desierto y neblina. O no me han dicho nada. Andrea dice, profe, entonces algo así pasó el año pasado cuando hubo esa vez en Lima rayos y truenos. Ah, buena pregunta. No, eso tiene otra explicación. Lo que pasa es que la corriente de agua fría afecta esta zona. Acá nomás. Pero acá el agua está caliente. Está bien lejos de la costa, el agua está caliente. Entonces, ese día pasó que hubo unos vientos súper fuertes que soplaron de aquí. Soplaron muy fuerte, cosa normal. De acá, estos vientos soplaron muy fuerte hacia la costa, se llama brisa marina. Soplaron tan fuerte que las nubes que estaban acá, las nubes de lluvia, las llevó a Lima. Pero eso es muy raro. Recuerden que de acuerdo a nuestra latitud, distancia al Ecuador, nosotros estamos en una zona tropical. El agua es cálida. ¿Se acuerdan o no? El agua es cálida en Lima, en el Perú. Pero acá pasa el agua fría, por eso no llueve. Pero acá lejos, el agua está caliente. Entonces hubo unos vientos fuertes que llevaron todas esas nubes de acá que estaban lloviendo y nosotros ni cuenta. Esos vientos llevaron las nubes a Lima. Pero eso es anormal. Bueno, dicen que cada 100, 150 años o cada 50 años se da, ¿no? Ujú. ¿Cómo sé que lo es? ¿De qué? Muy bien. Y se ha puesto el Jesús que sabe, ¿no? Muy bien. Cuencas hidrográficas. ¿Qué es eso, profesor? Ah, las cuencas, chicos, son áreas territoriales. Miren ahí. Una cuenca es todo un territorio. ¿Lo pueden visualizar? Esta es una cuenca. ¿Qué, profe? ¿Y qué? ¿Y al costado puede ver otra cuenca? Claro, puede ver ahí otra. Profe, ¿y al costado puede ver otra? Puede ver otra. No hay problema. No, así, ¿no? Cuenca de otro río. Así puede pasar. Ah, profe, ¿y esta sería en vertiente del Pacífico? Sí, normal. Vertiente del Pacífico. Esta es una cuenca, por ejemplo, ¿no? En Lima tenemos tres cuencas. La cuenca del río Chillón, cuenca del río Rímac y al sur la del Lurín. Tienen su propio origen. ¿Pero qué tienen en común? Que son vertiente del Pacífico. Por lo tanto, se parecen mucho. Ahora, una cuenca es el área desde donde empiezan a caer las gotitas para formar al río principal. Este que ven acá es el río principal. Entonces, el río se forma de los nevados, por ejemplo, o de las lluvias y el agua empieza a caer. A todos esos ríos que se entregan al río principal se le llaman afluentes. No te vayas a olvidar. Un río afluente es el que da agua a otro río. Por ejemplo, te dice, ¿no? El río Santa Eulalia es afluente del Rímac. Ah, ya es el río que le entrega su agua. Cuando el Rímac ingresa a Lima, el río Guaycoloro entrega su agua. Ah, ya. El río Guaycoloro es un río afluente. Luego tenemos, ¿qué más? Río efluente. Desvía las aguas del río principal mediante un canal aparte. Ah, ese es un río que saca agua. O sea, el afluente da y el efluente saca. No es común. ¿Ya? No es común eso. No es común. Confluente, cuando se unen dos ríos. Ah, ya, pero. Entonces, una cuenca no es un solo río, son varios. Pero cada cuenca tiene un río principal. Son varios ríos, pero tienen un río principal.
¿Ok? Esas son las cuencas. La cuenca es todo un área gigante. Pueden ver ciudades, agricultura, bosques. Hay de todo en una cuenca. Por ejemplo, nosotros vivimos en bueno, los que vivimos en Lima, estamos en la cuenca del río Rímac. No todos los distritos, ¿ah? Por ejemplo, Caraballo, Puente Piedra pertenecen a la cuenca del río Chillón. Profe, yo vivo en Lurín, en Villa El Salvador, ¿no? Ya esa es cuenca del río Lurín. Profe, yo vivo en el Agustino, Arte, San Juan del Lurigancho, Rímac, Callao. Ya todos ellos son, y otros, son cuenca del río Rímac. ¿Mm? Ahora, tipos de cuenca. Hay varios. ¿Para qué? ¿Cómo que hay tipos? A veces el río principal, chicos, llega al mar. Cuando llega al mar, al río se le dice exorreico. ¿Ok? Cuando el río llega al mar, se le dice exorreico. Cuando el río desemboca, no, ahí tenemos, ¿no? Exorreico. Cuando el río desemboca dentro de un lago, se le llama endorreico. O sea, no llega al mar, sino a un lago. Por ejemplo, el Titicaca, ¿no? Y cuando el río se seca en su recorrido, porque puede pasar que el río se seca, se le llama arreica. Miren, ¿no? Endorreico, el agua llega a un lago. Arreico, perdón, exorreico, el río llega al mar. Arreica, se seca. Criptorreica, el río se esconde bajo tierra, no se va a esconder en el cielo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay prefijos, ¿no? La palabra exo, perdón, la palabra ex es afuera. Ah, afuera del continente, el mar. Endorreica. Endo, prefijo endo, dentro. Ah, dentro del continente. Un lago, ¿no? Prefijo a. ¿Qué significa el prefijo a? ¿Se acuerdan? El prefijo a significa ausencia. ¿Ok? Ausencia. Muy bien. Entonces, ahí esas son las cuencas. Cada río forma su cuenca. Miren, ¿no? En medio de una cuenca hay de todo, chicos. En una cuenca nacen desde las montañas, los nevados. Esta es la cuenca del río Rímac, ¿no? Del lago Titicocha, el río Rímac baja, pasa por ciudades, pasa por zonas industriales, pasa por zonas donde se purifica el agua. ¿Mm? Pasa por donde también se hace minería también. Entonces, las cuencas son espacios de vida. Hay bosques, hay chacras, pasa por la ciudad de Lima. También el río, inclusive puede ser desagüe. Entonces, hay que cuidar las cuencas, porque todo lo que pase acá contamina acá abajo. Profe, ¿qué es un reservorio? Los reservorios son lugares donde se almacena el agua. Ahora, ustedes saben pues que la mayoría de reservorios, lo más lógico es donde falta agua, en la vertiente del Pacífico es donde falta agua. Es por eso que los principales reservorios se han construido acá, ¿no? Por ejemplo, en Piura, el reservorio de Poechos. En Cajamarca, el Gallito Ciego. Tú dirás, pero Cajamarca no es sierra, tiene una parte de costa, desierto. Tinajones, en Lambayeque. Por ejemplo, el reservorio de Poechos es el más grande del Perú.
Entonces, en el reservorio se almacena agua y cuando viene el periodo de sequía, de estiaje se le dice, se suelta agua de manera controlada. ¿Para qué? Para la agricultura sobre todo, porque para la gente alcanza. Ya les he dicho que la principal actividad que se lleva el agua es la agricultura. Caña de azúcar, algodón bien, ¿no? En Piura. Ahora, los ríos, aparte de utilizarlas pues como fuentes de agua, ¿no? Para almacenar agua, también nos permiten producir electricidad. Por ejemplo, tenemos dos centrales hidroeléctricas, la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica Cerro del Águila. La mayoría está en la sierra. ¿Por qué? Porque aprovechan que el agua baja de manera rápida, la caída de agua, para mover las turbinas. Ah, cuando se mueven las turbinas se genera electricidad. La más grande del Perú es la SAM, Santiago Antunes de Mayolo, solo superada por la central, bueno, ahí está. Las centrales hidroeléctricas es la principal fuente de energía eléctrica del Perú. Ujú. Vertiente, ya está ya. Entonces, ahí hemos podido ver ya características de nuestras vertientes. Miren, vamos a ver acá este gráfico, este cuadro resumen. ¿Ya? Este cuadrito resumen les va a ayudar bastante a entender el tema. Tenemos tres vertientes. ¿Ya? Origen. ¿Dónde se originan los ríos del Perú? Ah, hay que tener cuidado. Los ríos del Perú, todos se originan en la cordillera de los Andes, obviamente, pero hay que ser precisos. La vertiente del Pacífico, chicos, la vertiente del Pacífico se origina en el lado occidental. Miren acá, acá, en la cadena occidental de los Andes. La vertiente del Amazonas se origina acá, en la zona central y oriental principalmente. Y la vertiente del Titicaca en la cadena, en la zona sur, cadena occidental y central. Recuerden que nuestra cordillera de los Andes está dividido como si fuera una soga, ¿no? Un quipu también le digo. Cadena occidental está pegada para la Sierra Costa, la cadena central que es pura sierra y la cadena oriental que es selva. Entonces, como pueden ver, la del Pacífico se origina en la cadena occidental. La cadena central es sierra, la cadena oriental es selva. Ah, muy bien. ¿Qué más tenemos? Extensión. Ya sabe, la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas es la más grande, 74%, ya lo vimos. No les van a preguntar por el número de cuencas, difícil. Lo que sí te pueden preguntar es cuál es la que tiene más a la de Amazonas. Curso, ¿cómo son los ríos del Pacífico? Son cortos, o sea, no son tan largos. En cambio, los ríos del Amazonas, chicos, son súper largos. Curso largo. Curso es la distancia que hay de donde nace hasta donde desemboca. Los ríos del Amazonas son más largos. Y los del Titicaca son súper cortos, muy pequeñitos. Mm. Curso, ahí está, ¿no? Andino costero. Los de la vertiente del Pacífico nacen en la sierra y van a la costa. Los del Amazonas nacen en la sierra y terminan en la selva. Los del Titicaca nacen en la sierra. Ujú. Dirección. Esto acá no. Curso superior. ¿Qué originan los ríos del Pacífico? Cañones, ¿no? Cañones pues son abismos. Cuando el río avanza, raja el suelo. Entonces,
los ríos del Pacífico van a formar en la sierra cañones, donde se ponen las centrales hidroeléctricas para aprovechar la fuerza que tiene el río. En la selva también hay cañones, pero la gente no le dice cañones en la selva, le dice pongos, cañones de la selva. Los ríos en la selva son muy torrentosos, bajan con mucha fuerza. Ujú. Ahora, en la vertiente del Pacífico, cuando el río llega a su curso inferior, o sea, cuando ya está por desembocar el río, cuando el río está llegando ya a la costa en este caso, se forman los valles costeros y pampas, así se le llama, donde se hace agricultura. En cambio, en la vertiente del Amazonas, su curso inferior no es costa, pues, sino es selva. Ahí se forman los meandros, ¿no? Los ríos en forma de culebrita. Estos son los meandros. Son los ríos en forma de culebrita. Es distinto, por eso les menciono. ¿Qué más tenemos? Ya. Caudal. Los ríos del Pacífico tienen poca agua, 2%. El Amazonas, 97% de agua, más abundante. Régimen. ¿Qué es el régimen de un río, profe? El régimen es la variación del caudal. Eso ya ustedes ya lo han visto en hidrología, ¿no? En hidrosfera. El régimen es si el río tiene agua todo el año o varía. Por eso hay dos tipos de régimen, regular e irregular. Por ejemplo, los ríos de la vertiente del Pacífico son irregulares. ¿Por qué? Porque siempre tienen más agua en verano y de ahí el resto del año está casi seco. Por eso se le dice irregular. En cambio, los ríos de la vertiente del Amazonas son regulares. ¿Qué significa? Que tienen casi la misma cantidad de agua durante el año. Mm. Profe, y la vertiente del Titicaca, como es sierra, también es irregular. Tiene más agua en los meses de verano. Fauna, profe, ¿hay animales en los ríos? Claro. Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, en su parte sierra, hay truchas. En su parte de costa, puedes encontrar camarones. Por ejemplo, en el río, en los ríos de... ¿Cómo se llama este río? En el río Cañete, por ejemplo, hay camarones. En algunos, ¿ya? No en todos. En el río Tumbes, por ejemplo. En el río Tumbes hay conchas negras. En la vertiente del Amazonas, profesor, hay trucha también, en su parte sierra. Hay paiche, carachama, boquichico, delfín rosado. La vertiente del Amazonas es la que tiene mayor cantidad de peces. Y en el Titicaca, profesor, en el lago Titicaca hay truchas, hay pejerreyes. También hay peces pequeños llamadas ispi y suches. El ispi es el pez natural propio del lago Titicaca, pero introdujeron a la trucha, ¿no? Porque la trucha es más grande. Y la trucha se comió el ispi. Y hay muy pocos ispis ya. También en el lago Titicaca está la rana gigante, ¿no? Con la que hacían extracto, pues hace tiempo. Claro, la selva es plana, ¿no? La selva baja es plana. La vertiente del Amazonas tiene sierra central, selva alta y selva baja. Sí, la hacen extracto. Pues ustedes son que ustedes son news, pues ustedes habrán nacido en el 2000 y no iban al mercado pues cuando nacieron, ¿no? Pero en los años 2000, 2005, hasta 2010 por ahí, hacían extracto de rana. Hasta el día de hoy siguen vendiendo. Está prohibido, obviamente ya, pero cuando fui a Puno,
Así caletita, ¿no? La gente que pregunta, o sea, hay para la gente que pregunta. Ya hay caseros, ya. Pero ya no es como antes que la rana te lo mostraban en un tipo de vasija de vidrio. Ahí estaban las ranitas brincando. Y tú llegas, dame un extracto de rana. Y tú decías, ese de acá, dame. Esta está gruesita, está gordita. Plan a la licuadora, F. En Gamarra, claro, Jesús. En Gamarra, sí. Ahí vendían, me acuerdo. Antes así libremente, ¿no? Ahora no sé si lo harán caleta, ¿no? Claro. Dicen que es tóxico. Y bueno, no tanto por lo tóxico, ¿no? Sino por el tema del animal, ¿no? El animal un anfibio, pues, en peligro de extinción, ¿no? Ya ven. Esa rana la traían de Puno, pues el extracto de rana no es cara, no, no es barato, no es cara. Es en el Titicaca, ¿no? Muy bien, principal uso en general, el uso agrícola, ya les he dicho que se lleva más el agrícola. Datos de la vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico, vertiente de mayor uso poblacional y contaminado. Ujú. Vertiente de mayor uso poblacional y contaminado. La costa, bueno. Los ríos no son navegables, ¿no? Excepto el Tumbes, ¿no? Excepto el río Tumbes. Los demás ríos no son navegables. ¿Por qué? Porque no tienen mucha agua. La vertiente del Pacífico, los ríos no tienen mucha agua, por eso no son navegables. El río Rima, imagínate navegar, imposible. En la vertiente del Pacífico es donde se han puesto gran cantidad de obras de ingeniería, represas, reservorios, canales de irrigación, trasvases, de todo. ¿Por qué? Porque es la más poblada. Acá, ahí está, ¿no? Es la vertiente más poblada. En la vertiente del Amazonas es la vertiente más grande, hay mayor cantidad de agua, mayor producción eléctrica. 90% de agua se va al Atlántico a través del río Amazonas. Mm, Se pierde esa agua. Son navegables en su curso medio e inferior, ¿no? Ya en su parte de selva. La vertiente del Titicaca es la vertiente menos extensa y caudalosa. O sea, es una vertiente que es pequeña y tiene poca agua. Sus ríos no son navegables. Muy bien. Entonces, acá ustedes van a encontrar, chicos, ya desmenuzado, ¿no? Vertiente del Pacífico, sus características. Ese cuadrito de ahí les va a ayudar a ustedes a que tengan la información más rápida. Por ejemplo, ¿no? Les decía que los ríos de la vertiente del Pacífico tienen su crecida en verano. Ah, pero en invierno, estiaje, se secan. No son navegables, excepto el Tumbes, ¿no? Por el exceso de lluvia. Acá sí se puede navegar, pero, o sea, muy peligroso porque el río avanza con mucha fuerza. Los ríos del Pacífico, por ejemplo, su cauce se colmata, se llena de piedras. Eso se llama colmatación. Se llenan de piedras, de rocas. Entonces, siempre, antes que empiece la temporada de lluvias, o sea, en verano, en invierno, se descolmata el cauce. Se saca las rocas. ¿Para qué? Para que el río pueda tener libre su cauce y no se desborde. ¿Qué es un trasvase de agua? Una característica de los ríos del Pacífico es que son arreicos. ¿Te acuerdas qué es arreico?
Muchos de los ríos son arreicos. ¿Qué significa eso, profesor? Que se secan, bueno. Entonces, hay ríos súper importantes. Por ejemplo, el río Olmos. El río Olmos alimenta unas superchacras allá en Lambayeque. Este río se seca, sí o sí se seca cuando no hay lluvias. O sea, gran parte del año se seca. Pero debido al gran potencial agrícola que había en esta zona, porque hay suelos muy buenos, se construyó un trasvase de agua. No de lluvia es otra cosa, ya te he explicado. Este es trasvase de agua. Miren, aquí tenemos al río Huancabamba. Ahí lo pueden ver. Este río Huancabamba no pertenece a la vertiente del Pacífico. Este río Huancabamba se va para el Atlántico, para el Amazonas, a la vertiente del Amazonas. Pero ¿qué han hecho? Este río Olmos y el río Huancabamba están separadas por la cordillera, separadas al nacer por la cordillera. Entonces se tuvo la idea de que, ¿y por qué no traemos el agua del río Huancabamba al río Olmos? Para que el río Olmos tenga agua todo el año y se haga agricultura todo el año. Y eso se hizo, perforaron a la cordillera de los Andes. Ahí hicieron el túnel transandino. Este túnel transandino, adivina quién lo construyó. Esa empresa, pero que construye todo. El proyecto Olmos, ¿no? Empresa preferida de todos. Vamos a ver este video, ¿no? Odebrecht, ajá. Fuertes explosiones del macizo rocoso dificultan avance en la excavación del túnel trasandino de Olmos, que cruza el cerro La Sucha en la cordillera de los Andes. A través de este ducto de más de 20 kilómetros se trasvasarán las aguas del río Huancabamba, de la cuenca del Atlántico a la del Pacífico, a partir del primer semestre del 2010. En el campamento nadie sabe cuándo va a ocurrir un sismo, pero lo que sí saben los expertos es que los estallidos se producen como consecuencia de las acciones de perforación del taladro TBM, que no hace sino otra cosa que liberar la energía acumulada del macizo rocoso de la cordillera de 600 millones de años de antigüedad. El responsable del Frente de Excavaciones, Eduardo Loyola Vázquez, reconoce que la perforación atraviesa un momento difícil porque existe un frente con rocas de tipo 4, que son muy propensas a presiones y desprendimientos que impiden el avance. Refiere que actualmente las cuadrillas logran un avance de 4 metros por día, mientras que hasta hace unas semanas se podía avanzar hasta 37 metros diariamente. El gerente de producción de Odebrecht, Winston Lewis Díaz, reconoce que los estallidos están dificultando el proceso de excavación, que el año pasado alcanzó niveles de hasta 600 metros por mes, a diferencia de los últimos meses, que se avanza apenas 100 metros por cada 30 días. El fenómeno de las explosiones se inició en abril del presente año en el túnel de Olmos, que presenta un avance de 75%. Calcula que aún falta por perforar 4.239 metros, los cuales se culminarán a fines del primer semestre del 2010, tal como lo establece el contrato suscrito con el gobierno peruano.
Muy bien. Entonces ahí han podido ver, ¿no? Se perforó, eso cuando lo estaban haciendo, se perforó la cordillera de Huancabamba para, o sea, llevar a través de este túnel, se crea un canal que permite llevar el agua de esta zona acá a Río Olmos. Entonces con eso se asegura la agricultura durante todo el año. Eso se llama trasvase de agua, ¿no? Y miren todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Para que pueda llegar. ¿Bien? A ver, acá tenemos, en la vertiente del Pacífico, tenemos un río súper importante. Es el río Santa. El río Santa es un río anormal. Este río pasa por Huaraz, ¿no? Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay. Esa zona, pues, es la zona del callejón de Huaylas, ¿no? Toda esta zona del callejón de Huaylas. Acá está el Huascarán. El río Santa es el río más caudaloso. Este río tiene tanta agua, caudaloso significa que lleva mucha agua, tiene tanta agua que su agua se presta para otros ríos. Mm. Y miren, acá está el río Santa. Del río Santa han desviado, han canalizado su agua, lo han llevado hacia el norte, hacia el río Chao, al río Virú, bueno, al río, hasta acá nomás llegamos. Ujú. Ese se llama el proyecto Chavimochi, que todavía no se termina. ¿Por qué? Porque la empresa preferida, o sea, Odebrecht, tenía que hacerlo, lo hizo. Hizo esta parte acá, pero cuando se está terminando la etapa 3 en Río Trujillo, acá en esta zona, está ahí el escándalo, ¿no? Entonces se anulan los contratos y chao, Chicama. Miren, ¿no? Ese es el problema. Odebrecht tenía todo, ¿no? Las grandes obras. Y las hacía bien, ¿ah? No, o sea, no se ha visto desde que, es bien irónico, ¿no? Desde que Odebrecht se fue, ya no han habido grandes obras, ya han escaseado. Y es que Odebrecht, sí, era una empresa corrupta, pero era una empresa gigante en construcción, o sea, tenía de todo para construir. Tú le decías, hazme esto, lo hace todo. Entonces se podían hacer múltiples contratos con Odebrecht y Odebrecht empezaba aquí, empezaba haciendo esto y en otro lado estaba haciendo ya otra cosa. El problema era que es como el roba, pero hace obras, ¿no? Ser una empresa que funcionaba bien, hacía bien las cosas, pero te robaba. Entonces la pregunta, ahorita no tenemos nada, ¿no? No hay obras grandes de infraestructura, no hay Chavimochi se ha quedado ahí. Entonces la pregunta, ¿cuál es, no? Profe, mejor que hubiera seguido robando, pero ya tendríamos ya el proyecto Chavimochi culminado, ya tendríamos otras obras en todo el país. Y otros dirían, no, profe, preferimos no, que no se robe. Preferimos seguir, no tenerlo que robe. Bueno, eso ya es mala, bueno, claro. Por eso les digo, es bien complejo, ¿no? Cuando Odebrecht estaba, habían obras, ¿no? El túnel transandino, proyecto Chavimochi, la carretera interoceánica. Ahora, ni una. Desde que Odebrecht fue descubierto, no he escuchado grandes obras. Ya no hay. Y ahora, pues, Karelín López, pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la lobista? O sea, la que iba a Palacio a pedir favores para que su empresa construyera. Desde ese año, Karelín López empezó a funcionar, pues 2016, cuando se descubre todo lo de Odebrecht, ahí empiezan a entrar los empresarios peruanos para adjudicarse obras. Y desde ahí también se han empezado a ver que las obras salen mal, ¿no? Las obras salen mal o también que están sobrecosteadas, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Muy bien, la vertiente Amazonas, hay que recordar que
El sistema hidrográfico del Amazonas es inmenso, es la cuenca más grande del planeta en general. Nosotros tenemos una parte del Amazonas, una partecita nada más. Pero en Brasil es mucho más grande, obviamente. El río Amazonas nace en el departamento de Arequipa, en el nevado del Mismi Iquehuilla. Ahí nace el río Amazonas. Es considerado el río más largo del mundo. Ujú. ¿Qué más tenemos, profe? A ver. Ah, el río. Y nosotros le llamamos Amazonas desde que el río Marañón y Ucayali se unen. Ahí tenemos al paiche, por ejemplo, ¿no? Uno de los ríos, uno de los peces más grandes, es el pez más grande de la Amazonía. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Ya hemos terminado las vertientes geográficas del Perú. Ya el material lo voy a subir y ya la otra semana estarían conectándose con su profesor para que continúen con los demás temas. La anaconda. Ese no es anaconda, ese es país. Chicos, ahora ustedes tienen que ingresar a su cuestionario, a su formulario de preguntas para desarrollar. ¿Ya? Vamos a parar la grabación. El pez remo es de mar. Es de mar.